Buenas noches, bienvenidos a su nuevo programa Destape Mental. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante con un personaje muy creativo. Efectivamente, Ana, y hoy hablaremos con Lesu Merino, que es una actriz y nos hablará sobre el bloqueo creativo. Entonces, rápidamente, en casa, alisten sus libretas y comiencen a apuntar. Ahora sí, con ustedes tenemos a Lesu. Hola Lesu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Lesu, la verdad que aquí lo que queremos saber es cómo fue tu flechazo con la actuación y en qué momento de tu vida dijiste, esto es lo que quiero. Ya, a mí la actuación me gustó siempre, desde muy chiquita. O sea, siempre supe que era algo que me gustaba porque lo hacía como frente a mi espejo y así jugaba, ¿no? Pero no fue hasta más o menos unos 6 años que me metí a un grupo cultural en la universidad donde hacíamos teatro y presenté una obra de teatro, que fue después de presentarla y por esa adrenalina que sientes después de hacer tu muestra y que el público te aplaude y como que sientes que hiciste, o sea, por fin presentaste el trabajo que viniste trabajando, que viniste preparando por tanto tiempo, que yo dije, sí, eso es algo a lo que me quiero dedicar. Sé que lo quiero hacer el resto de mi vida, no sé qué tanto, pero lo quiero hacer por siempre. Y dinos, ¿cuál crees que fue de todos los papeles que has tenido el más desafiante? El más desafiante, creo que ha sido uno de los papeles más importantes que he hecho, que ha sido en una serie web que hice de la mejor amiga del protagonista, porque de hecho en la segunda temporada se desarrolló mucho más la historia de este personaje y se habló mucho de un tema de salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí sí fue bastante desafiante hacerlo. Hay algo súper importante que ocurre a todas las personas que estamos en el medio creativo y es el bloqueo. ¿Lo consideras un enemigo? ¿Cómo lo manejas a la hora que atraviesas en ese proceso? Y quisiera que nos cuentes y nos des algunos tips en cuanto a eso. Ajá. Yo no considero un bloqueo creativo como un enemigo. De repente, si se alarga mucho, podría ser, pero como es, digamos, una dificultad, siempre la dificultad puede sacarle algo positivo, ¿no? O si algo no puedes hacerlo y te preocupa, no poder hacerlo es porque te importa, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí me ha pasado un bloqueo creativo. ¿Cómo lo manejo? En el caso de crear o, digamos, claro, crear personajes, trabajar un personaje, de pronto cuando me llega un texto y no sé un poco por dónde abordarlo, lo que empiezo a hacer es primero explorar desde mi cuerpo, ¿no? Cómo andaría el personaje, cómo caminaría, cómo se movería. Y lo que me funciona a mí en lo personal, de repente no todo el mundo, es utilizar música y música que yo creo que el personaje escucharía para ir no bailando, sino moviendo mi cuerpo de acuerdo a la música con movimientos que me puedan ayudar a cómo se mueve el personaje. Entonces, una vez lo empiezo a crear físicamente, creo que por ahí me puede salir un poco más la idea de la psiquis del personaje, ¿no? La parte más psicológica. ¿Y has tenido algún tipo de bloqueo creativo, no solamente a la hora de crear personajes, sino en otro ámbito de tu trabajo? Sí, por ejemplo, escribiendo, eh, normalmente si es como un pedido, como necesito, o sea, escriba un guión para tal cosa, eh, normalmente sí me pasa, ¿no? Al inicio es como no sé por dónde ir porque como no te imponen, pero sí te dan una pauta, ¿no? Sobre qué hacer. Y normalmente si es que a mí me nace escribir algo, me fluye más rápido. Entonces, cuando he tenido pedidos de escribir algo y he tenido un bloqueo creativo, a lo que recurro un poco son experiencias personales, a escribir, detallar un poco experiencias personales que yo creo que puedan tener relación con lo que tengo que escribir o la temática que tengo que escribir y por ahí empezar a dejar volar un poco la imaginación. Pero sí parto un poco de lo real para poder llevarlo a lo ficticio. Y justo hablando del tema de fluir, ¿cómo te sientes al momento de fluir cuando te llegan las ideas? Eh, Primero es como una sensación de, o sea, no, es que no es emoción, porque la emoción no es o sea, no es una emoción, pero sí, o sea, me, me- a ver, ¿cómo lo digo? Es como un éxtasis, creo, en ese momento, porque es como estás haciendo algo que disfrutas. Entonces, yo creo que sí, vendría por una sensación de éxtasis como de placer,
que estás empezando a disfrutar lo que estás haciendo, como por fin empieza a fluir, como por fin empieza a salir lo que tenías en la cabeza, pero de pronto no te salía en palabras, si es escribiéndolo, ¿no? Entonces es eso, y un poco también como de libertad, ¿no? Como por fin salió, pero creo que eso viene después cuando ya lo tienes como más cuajado y para mí al menos me da la sensación de como lo liberé y es como, te da más tranquilidad que ya empezaste a hacer el trabajo. Y más o menos, ¿cuál sería el proceso para crear un personaje? Ya, para crear un personaje primero me llega el texto, que el texto básicamente es una guía, no es como realmente lo que, o sea, al pie de la letra lo que tienes que hacer, ¿no? Porque al final el personaje parte de ti, de cómo tú lo haces y, o sea, porque digamos, ¿cuántas personas en el mundo han hecho, no sé, Romeo y Julieta y cada persona lo ha hecho de manera diferente, ¿no? O sea, porque una cosa es que Claro. tengas el texto y otra cosa es cómo tú lo vas interpretando. Entonces, a partir de eso, pues es leer las escenas, desmembrar las escenas y armar una estructura dramática, ¿no? Entonces, una estructura dramática lo que te hace es, a partir de una escena que puede tener una página, media página o 30 páginas, ir como haciéndole check a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué conflicto encuentras en la escena, cuáles son las cualidades de tu personaje que encuentras en la escena, que de repente son físicas, cosas que sí o sí están en la escena y tú tienes, obviamente, sí o sí que hacerlas, pero de pronto hay información que no hay, entonces tienes tú que inventarla y utilizarla como una razón oculta, o sea, tú como actor, para que te funcione en el personaje. Lo que hago es desarrollar esa estructura dramática, ¿no? Donde me empiezo a plantear objetivos de la escena, ¿no? ¿Qué quiere mi personaje en esta escena? ¿Cuál es la urgencia de mi personaje en esta escena? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuál es la razón oculta? ¿Por qué lo hace? Son estas cosas más técnicas que después poco a poco las voy aplicando tanto al tema físico, ¿no? Cómo se va a vestir mi personaje, desde cómo camina, desde cómo se viste, qué gestos tiene, toda esa parte física y luego ya viene la parte psicológica, ¿no? O sea, digamos, cuáles son las emociones que más surgen en mi personaje, pero siempre la emoción va a ser una consecuencia, o sea, no es que yo vaya a plantear y decir, bueno, mi personaje ahorita va a llorar, ¿no? Porque de pronto en una escena no me va a salir llorar, porque en la situación no se dio el llorar. Entonces, siempre se dice, o al menos de lo que yo estudio ahora, que no se debe imponer la emoción, sino que sea una consecuencia de lo que tú haces. Entonces, por eso digo que durante el proceso lo que suelo marcar un poco más es la parte física, porque lo emocional resulta de lo que va aconteciendo en el momento cuando estoy con el otro, ¿no? Y ahora vamos a hacer una dinámica para poner a prueba tu lado creativo. Ok. Como verás, ahí hay 20 juegos de emojis y cada uno es una película. Entonces Yeah. te vamos a dar un determinado tiempo para que puedas adivinar qué es cada película. Ok, pero discúlpame, ¿puedo pasar a la siguiente si no adiviné la anterior? Sí, sí, Ah, no te ya, ok. preocupes. Listo, entonces empezamos con la primera. 3, 2, 1. Estoy segura que la primera la sé, pero no sé el nombre. Lo siento. ¿Siguiente? Ya, seguimos, seguimos. Ya sé, la Ya. siguiente, La princesa y el sapo. Ya, Ya, la tercera, 500 días con ella. ya, Ya, Así se llama la peli. La cuarta, Psicosis. ya, Ya, la quinta, no sé. ya, La sexta, tampoco. La séptima, Ángeles y Demonios. ya. ya, La octava, Thor. ya. La novena, no sé, creo. La décima, creo, No, Planeta de los Simios. sí, sí, sí. La 11 es la del osito peluche que baila, pero no me acuerdo el nombre. Ted. Sí, Ya, sí, La 12 es Kung Fu Panda. sí. 10 La 13, segundos. El Diablo Viste la Moda. La 14, no sé. La ¿Se acabó? 15, 5, ya, la 4, 18, Interestelar. 3, 19, Naranja Mecánica. 2, La 9, El Juego de 1. Manos de Tijera. Tiempo. Está bien, pero bueno. en esta última parte también te queremos agradecer por habernos dado este tiempo, este momento de todo tu tiempo. Que la hemos pasado súper bonito contigo y por los tips y bueno, siempre hablar de la creatividad y esa retroalimentación entre todas las personas que se dedican a este rubro creativo en general.
siempre nos hace sentir como más unidos, como, oye, sí, pues todos pasamos por esto y está bien, ¿no? Y eso creo que es lo importante y es lo que se quiere transmitir en este programa. Exacto. Gracias por todo tu tiempo que nos has dado, que nos has regalado. Gracias. Chao.